buenos días, mis estimados participantes. Bienvenidos al Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado IEXI, Ventanas al Conocimiento. Es grato para mí compartir con ustedes este nuevo curso en las dos menciones de la maestría en didáctica y en gerencia, en el cual la materia va a estar, cada área tiene su respectivo nombre, que es creatividad y productividad en la gerencia y creatividad y productividad en la didáctica. Quisiera que por favor activaran sus cámaras y sus audios y poco a poco pues vamos a ir interactuando en el conversatorio de las diapositivas. Mi nombre es Dustin Martínez Mora. Soy profesor en el área de educación especial con una trayectoria de 19 años. Ejerzo actualmente en la educación primaria en el servicio Aula Integrada. Trabajo con estudiantes con problemas en el aprendizaje, dificultad en el aprendizaje y soy graduado en maestría en gerencia educativa y especialización en procesos didácticos. Actualmente, como ustedes, soy estudiante del doctorado de Ciencia en la Educación en el Instituto, en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL, San Cristóbal, Venezuela. Es grato para mí, como lo dije, compartir con ustedes experiencias de aprendizaje que van a fortalecer nuestro campo profesional. Sean todos bienvenidos. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Tu nombre, por favor? Jessica Rivas, mucho gusto. Mucho gusto, Jessica, bienvenida. Buenos días. Muchísimas gracias, profe. Para, Creatividad, lo tomo como la capacidad que tiene la mente de crear, de innovar, de, no sé, de buscar, de crear ella cosas. Muy bien, Jessica. Cuando tomé referencia al concepto de creatividad, cito a Rodríguez en el año 1999, él habla que la creatividad es la capacidad de producir cosas nuevas y valiosas. Nosotros como seres humanos cada día somos muy creativos, innovamos, creamos lo que percibimos en nuestro medio ambiente, en nuestro entorno en el cual nos desenvolvemos. Pasa en el caso de la docencia. Ustedes, como algunos son docentes de aula, otros aspiran la maestría en gerencia si tienen un cargo directivo. Cada día vamos creando nuevas alternativas que en el contexto educativo permita una mejor calidad educativa. No siempre los maestros en el espacio de aprendizaje, de acuerdo a nuestra planificación, creamos e innovamos para que el estudiante muestre ese interés, esa atención en apropiarse de nuevos conocimientos de acuerdo a la temática que estamos trabajando, en el cual tomamos como referencia este diagnóstico que nos va a permitir a nosotros tomar esas técnicas o herramientas para poder adaptar esas adaptaciones curriculares que de alguna u otra forma van adaptados a los intereses y necesidades de nuestro estudiante. Yo elaboro un proyecto de aprendizaje y una planificación, lo puedo investigar observándolo por canales de YouTube, por una revista o por lo que yo en mi trayectoria como profesional me ha permitido ir creando, innovando y tomando como referencia elementos que de alguna u otra manera van a ser valiosos en este proceso de aprendizaje. En el caso de la gerencia en las instituciones educativas, el líder es creativo, busca alternativas de que su personal se forme, de que su personal se instruya en la adquisición de conocimientos que puedan ser prácticos para el mejor funcionamiento de la institución a través de crear ambientes dinámicos, armoniosos y atractivos que le permitan al estudiante o a la persona que ingresa a la institución a enamorarse o tomar ese interés de que la institución va a la excelencia y a la vanguardia de lo que quiere la educación en los diferentes espacios. A continuación, voy a darle unas técnicas para ser creativos. Tomamos como referencia unos criterios que como persona siempre nos
nos llega un torbellino de ideas, situaciones o eventos que de alguna u otra manera nos va a permitir crear e innovar, como ustedes lo están destacando en su intervención, como en el caso de la compañera que destacó la experiencia con la niña con necesidades educativas especiales. Ellos asumieron ese rol protagónico de ser parte de los padres o familia de la niña. Es decir, ellos buscaron la manera de cómo ayudarla, cómo brindarle esa psicoeducación, que en la parte psicológica estimular su desarrollo emocional, en la parte educativa, cómo formarla, cómo educarla, y allí buscaron diferentes alternativas que le permitieran tomar esas herramientas inspiradoras para que pudiera darle un aporte a esa niña y que de alguna manera, es como lo destaca el punto 3, toma nota de las experiencias, ¿sí? Buscó apoyo de especialistas, investigaron, ellos procesaron esa información, fueron y se hacían, me imagino que en el caso de la compañera, como lo destaca, se hicieron 1000 preguntas, ¿cómo podemos ayudar a la niña? Y ese método de 635 es la forma de cómo se toman las técnicas o elementos grupales que en el apoyo que ella buscó para poder darle ese apoyo educativo a esa niña, a lo mejor estimular a la niña, como ella decía, en su lenguaje, buscar una alternativa para que pudiera pronunciar correctamente los fonemas, la articulación de las palabras, ejercicios de praxis orofaciales, a lo mejor se instruyeron viendo películas o al investigar por redes sociales. Son técnicas que de alguna u otra manera nos permiten tomar como referencia todos los elementos y apropiarnos para poder ser creativos. Como lo destacaba la profesora que es docente en matemática, el aula no quería que el aula de aprendizaje fuera muy monótona. Es decir, yo como docente busco alternativas de espacios que me van a garantizar apropiarse al estudiante de los diferentes contenidos que estoy dando. En el caso particular de la profesora de matemática, a lo mejor hizo juegos didácticos que le permitían al estudiante desarrollar sus procesos cognitivos al estructurar, diferenciar, observar, establecer semejanza y diferencias que le permitía obtener una lluvia de ideas para la resolución de problemas, juegos didácticos de fracciones, eh, me imagino que las tablas multiplicar, o ir a actividades de campo, cuánto mide los números, me imagino una escala de números racionales o elementos de fracciones que van a estructurar en unos espacios libres, análisis que de alguna u otra manera la docente permite la docente de matemática permitió que sus alumnos se apropiaran de los contenidos que ella está estableciendo a través de la didáctica, de la innovación, de la creación, porque va a inspirar a ese estudiante a que muestre ese interés de comprender lo que ella quiere transmitir en ese proceso de, de aprendizaje. Se encuentra la profesora de matemática, ¿está allí, porfa? Quisiera hacerle una pregunta. Sí, profe. Por ejemplo, usted destaca en su ejemplo que usted quiere que sus alumnos se apropien de la matemática, ¿sí? Y que hoy en día la matemática para algunos niños puede ser que algunos tengan agilidad como otros que no lo tengan. Y usted quiere que ellos se apropien de la matemática. ¿Y qué es lo más fundamental? Lo que dijo una intervención de una compañera. Hoy en día nuestros alumnos son muy observadores, son muy auditivos, les interesa más lo lúdico, lo que se puede manipular, lo que se puede transmitir, sea más fácil de ellos de una información a través también del uso de la tecnología, que van a garantizarles adquirir más experiencia, más apropiación del contenido. Sí, así es, profe. Pues en mi
Cuando doy clase, pues he trabajado mucho con dominós matemáticos de fracciones. Si de pronto todavía tienen falencia, porque hoy en bachillerato, en las tablas de multiplicar, entonces hacemos lotería y así lo hago de forma dinámica. Exacto. Tú te has instruido en diferentes... Maestrales y después vamos a jugar para que ellos vayan adquiriendo ese conocimiento de una manera didáctica. Es más, los niños de 11, de 10 y 11, pues a ellos les digo, bueno, me van a traer un trabajo, me van a hacer juegos matemáticos y lo van a implementar a los niños de preescolar, a los niños de primaria, y eso para que hago la integración con todos, para que adquieran ese conocimiento, y es una experiencia significativa y les gusta. Ya hasta los niños a veces de preescolar, señor, ¿cuándo va a hacer otra actividad? Porque yo doy en bachillerato, pero es una forma de articular, de que estén ellos también inmersos al proceso que yo estoy llevando con los de bachillerato. Otra también experiencia que tuvimos, aquí está mi compañera Rosiri Rivera, cuando hicimos el trabajo de campo, era de puntos en el plano, geometría, y nos fuimos todos los tres docentes, el de física, el docente de ciencia y la docente de lenguaje. ¿Qué vamos a hacer cada uno? Lo vamos a articular todo. Yo hago mi trabajo desde las matemáticas, desde la geometría, y mi compañera lo hizo desde el lenguaje. Bueno, van a observar el trabajo, ¿qué van a hacer? Me van a entregar un informe escrito. ¿Ya? Entonces ahí vemos que estamos articulando, no estamos yéndonos por un lado, sino todos estamos trabajando en el mismo proceso, y eso también es algo creativo, ¿cierto? Exacto. Innovador. Innovador, claro que sí. Y es de destacar que cuando hablamos de la didáctica en la creatividad, tomo referencia nuevamente a la profesora de matemática, me disculpa. Ella destaca en su experiencia, en su trabajo de campo, ella buscó un ambiente creativo, porque en la didáctica el docente tiene que ser creativo. Ella desarrolló su malla curricular, los contenidos que iba a implementar en cuanto a la enseñanza de la matemática. Sus otros compañeros que hicieron la articulación de acuerdo a su proyecto. Es decir, ellos fueron modeladores de aprendizaje, modelador en el proceso de aprendizaje e inspiradores para que esos estudiantes desarrollaran su atención, concentración, a la vez estructuren sus ideas, su percepción, el procesamiento de la información en sus pensamientos, y a su vez generar respuestas ante lo que la docente les enseña. Y esa dinámica de trabajo debe ser flexible, en el cual permitieron entablar una discusión para poder narrar experiencias significativas que los docentes, como motivadores, van a permitir reflexionar lo que es su autoaprendizaje. Lo que se apropiaron, lo que ellos van a poner en práctica para su vida, y que va a ser significativo para ellos, porque esa participación protagónica que es bajo la dirección del docente y estudiante van a permitir generar alternativas que de alguna u otra manera lo puedan poner en práctica para la vida, para inspirar a otras personas a la creatividad, a que de repente en la casa la profesora de matemática les enseñó técnicas para un razonamiento lógico matemático de operaciones y sumas y restas. Ya son ágiles y creativos para analizar rápido un procedimiento, y lo pueden poner en práctica en sus hogares ante una situación familiar, la compra de un producto, entre otros elementos que en el contexto sociocultural donde ellos se desenvuelven van a permitir apropiarse de lo que su modelador de aprendizaje les está garantizando.
Mi profe, Dígame, disculpe. dígame. No, así es como dice la profesora Jacqueline Molina, que desde el campo de la matemática, pues se articuló el área de lenguajes, donde ellos van a realizar un trabajo escrito con las normas APA, una buena redacción. Entonces, a mí me pareció un trabajo extraordinario que la compañera hizo. Por ejemplo, en lo nuevo, lo que usted hizo, fíjese que usted mandó el link y cada uno de nosotros se presentó, dio su nombre. Eso es algo nuevo para nosotros porque hasta el momento, me disculpan, ningún tutor lo había hecho. Y mire que hay bastante participantes en el día de hoy. O sea que lo que usted hizo es una estrategia para buscar, para crear cosas nuevas como lo ha hecho usted en el día de hoy y días atrás la presentación de cada uno de nosotros. Gracias. La idea es crear en ustedes, bueno, soy docente y esa pasión me llena mucho porque ya estoy en proceso de jubilación en mi escuela y la experiencia me ha permitido que la creatividad, la innovación y la transformación educativa va a garantizar cambios en este sistema si nos lo proponemos como docentes. Y eso es uno de nuestros roles: orientador, facilitador y sobre todo investigador. Vamos a indagar unos conceptos básicos que de alguna u otra manera nos van a ayudar en el proceso de la creatividad, como es la inteligencia. Nosotros, perdón, la inteligencia es la capacidad de nosotros entender, asimilar y procesar una información que va a ser utilizada para resolver alguna problemática y está dirigida a procesar funciones mentales a través de nuestra percepción y memoria. Yo como docente llego y explico lo que usted, la profesora de lenguaje, da una clase de la lectura de un cuento, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo como docente? Ser motivador e inspirador a través de que se apropie de esa lectura, de que se enamore de esa lectura, de que él la narre con amor y que les quede un aprendizaje a través de la creación de imágenes, al estudiante observar lo que la docente le está leyendo. A él va a estructurar las ideas principales y secundarias, donde la percepción de lo que él está estructurando a través de sus ideas va a ser procesada en su memoria. De que la profesora de lenguaje me está enseñando lo que es realmente como es la lectura, debe ser pausada, con buen tono, de que en esa lectura la imaginación me va a permitir explorar a mí un universo de conocimiento para que de alguna u otra manera yo pueda apropiarme de la actividad y cumplir con lo que mi docente me está enseñando o asignando en el momento, porque de repente si mi docente me motiva a mí a la lectura, yo voy a desarrollar ese talento de crear, de innovar, de que esa actividad que mi docente me está enseñando la pueda desarrollar con habilidad y eficacia. La importancia de la habilidad va relacionada a un concepto muy primordial, ¿sí? Los seres humanos, para ser creativos, tenemos muchas habilidades. Entre eso, el concepto de la habilidad señala que es la destreza que toda persona posee para desarrollar alguna actividad. Por favor, hay un compañero que me pueda aportar acerca del concepto de habilidad. Ana María Pérez, ¿te encuentras? Ana María. Ana María.
Buenos días, profe. Disculpa que tenía el micrófono desactivado. ¿Es la profesora, es la profesora de lenguaje? Yo soy básica primaria con énfasis en humanidades y lengua castellana, sí, señor. Bueno, Logra- para mí la habilidad es la destreza que uno tenga para innovar, buscarle la solución al aprendizaje cada día de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. Dependiendo de las habilidades y las destrezas que uno busque, gestione, así va a ser el aprendizaje de cada uno de ellos, profe. Muy bien. Disculpe que tengo un poco, sufro de la voz y No, estoy bastante malita de la garganta. no se preocupe, muy agradecido por su intervención. Continuamos. Los tipos de habilidades, tenemos las personales. Aquí enfocó mucho las habilidades personales, la habilidad visual. Nosotros con la visión percibimos, detectamos, observamos todos los acontecimientos que pasan en nuestro espacio de aprendizaje, como es el caso de los docentes o en el caso de los que son directivos, ¿sí? Porque tenemos esa visión de analizar y estructurar lo que percibimos en nuestro medio ambiente para poder procesar las acciones que debemos tomar como referencia para dar un buen funcionamiento a nivel institucional y a nivel del espacio de aprendizaje, que son las aulas de clase. La habilidad lingüística es la forma de cómo nos dirigimos, cómo podemos procesar una información de que ese emisor y receptor van a establecer una comunicación veraz y eficaz para poder generar conocimiento. La habilidad lógica matemática, ya lo habíamos destacado en los ejemplos anteriores, cuando la profesora de matemática dio su ejemplo, las estrategias creativas que de alguna otra forma pudieron ayudar a esos estudiantes a apropiarse de una forma ágil de la matemática. Y las habilidades motrices, la parte de que como docente de aula debemos buscar estrategias de desarrollar lo que son las psicofunciones, lo que es el área motora gruesa, lo que es el área motora fina, en la parte de recortar, en la forma adecuada de agarrar el lápiz, del coloreado, infinidad de actividades en lo que es el retomo del área motora fina, que es la que dije, y ahora la motora gruesa, donde el niño salta, corre, camina sobre obstáculos, entre otros elementos. Después, en lo que es la parte del deporte, el fútbol, el voleibol, todo eso son procesos cognitivos que de alguna forma van a ayudar a desarrollar la creatividad de nuestros estudiantes. María. Profe, sí, señor, pues es una capacidad que uno desarrolla y es quizás gracias también a la necesidad que hay en el contexto con nuestros estudiantes. Muchas veces ellos nos motivan a reinventarnos y a explorar nuevas habilidades. Quizás los estudiantes también nos dan muchos aprendizajes y pues al ritmo de, digamos, entre comillas, al ritmo de ellos, pues estamos nosotros. Nosotros buscamos diferentes estrategias y muchas veces nos probamos qué habilidades, qué destrezas tenemos para cubrir las expectativas, las necesidades y poder desarrollar las competencias de aprendizaje en los estudiantes. Muy bien. Seguidamente, en las habilidades sociales, yo como docente de aula o en mi espacio de aprendizaje, yo debo ser sobre todo asertivo, tener empatía con mis estudiantes, la capacidad para comunicarme con ellos, porque yo como docente de aula desarrollo una actividad programada en mi planificación semanal y yo quiero la integración de ellos, la comunicación, las habilidades sociales, esa unión en grupo para que tengan pertinencia y una comunicación asertiva entre ellos mismos y como docente poder generar
en ellos seguridad, confianza, motivación y que puedan dar respuesta a lo expuesto por el docente. A su vez, en las habilidades sociales, yo debo garantizar que el estudiante desarrolle habilidades creativas en el momento de lo que dije con anterioridad en los tipos de habilidades personales, lo que es la parte física. En las instituciones educativas observamos que nuestros estudiantes tienen mucha inclinación en lo que es el deporte. En el deporte les permite a ellos una flexibilidad, una velocidad y una resistencia en la parte física y corporal. Es decir, ya todo el equipo, todo el grupo de docentes en diferentes áreas debemos motivar al estudiante a que pueda de alguna u otra manera desarrollar sus habilidades motrices para poder ser más tener esa agilidad para poder desarrollar las diferentes actividades que como docente ofrecemos dentro de nuestro ambiente de aprendizaje en una adecuada escritura, como lo dije, recortado de figuras, en la parte didáctica, cómo ensarta, cómo encaja, cómo colorea, cómo transcribe, cómo es sus movimientos a nivel corporal, las adaptaciones que hacemos a través de un baile, en lo que es el ritmo, la danza. Todo es creatividad e innovación dentro de los espacios de aprendizaje. A nivel de la gerencia también, las habilidades sociales que el director como líder va a permitir que su grupo de profesores tenga una comunicación con el mismo, que pueda dar solución a problemáticas, que sea ambientes de formación, de esparcimiento, de que los profesores se sientan motivados a poder dar una educación de calidad, porque su líder los está guiando y los está direccionando en formación, en lo que es recreación, la parte social, porque todo ser humano va enamorándose y va apropiándose de todo lo que su medio ambiente le está ofreciendo. Sí, señor, buenos días. Muy buenos días, Jenny. Quisiera que me dieras un aporte acerca de todo lo que he ido interactuando sobre las habilidades personales, las habilidades sociales y las habilidades físicas. Qué importante la creatividad de uno desarrollarse en un ambiente educativo de un espacio grande, luminoso, armonioso, que nos permita desarrollar esa creatividad para dar una educación de calidad, ¿no? Ambientes grandes, con buena iluminación, una decoración agradable, que nuestros estudiantes y docentes se enamoren de lo que hacen, ¿no? Pues sí, profe, mire, el desarrollo uno debe de explorar en el estudiante el qué le gusta. Por lo menos yo que trabajo en ética, me desarrollo en esa parte. Muchas veces he canalizado al estudiante que le gusta el canto, el que le gusta el baile, porque yo pienso que a través de la cultura, además el que practica el que hace deporte, el que practica cualquier acto cultural, bien llame canto o baile, cualquier cosa que haga, ¿qué pasa? Que los estudiantes, ellos se van a alejar, es una manera práctica de mantenerlo como alejado de los vicios, profe, y a través de ellos. Por ejemplo, yo a ellos les pongo unas actividades que cuando yo les pongo estas actividades, yo veo que ellos se emocionan, que a través de sus vivencias, que me inventen un cuento, que no me lo busquen en internet, sino que ellos, a través de ellos puedan expresar y analizar si son valores, si son antivalores, o sea, que me den conceptos en los dos, cuando es de valor, cuando es antivalor y por qué. Entonces, uno lo lleva hasta eso. Y, por ejemplo, hay unos niños que les gusta el baile. Aquí hace poco había una niña que de pronto por su altura, yo le decía, nena, pero tú debes practicar un deporte. Estuvo en patinaje y a pesar de que hace poquito que inició,
ya tuvo una medalla. Y eso es importante, que uno estimule a los estudiantes, profe. Exacto. Entonces yo estimularlo, porque es que ellos son son una cajetica de sorpresa, profe, que uno a veces como que ve, mire, yo tuve unos estudiantes, esos cursos no hacía nada, y a mí, o todo el mundo, yo pensaba de entrar a ese curso, yo era una de las que lo pensaba, y cualquier día mirando entre mis cuestiones, me encontré un tema que es cultura, cómo era la cultura, no sé qué, y entonces los empecé a trabajar de eso. Encontré que aquel que estaba pagadito fue profesor de baile, yo enseñándole baile a todos los pelados. Y nosotros, esa clase, ese día, yo le había dicho, porque los pelados empezaban, entonces los tocaba cerrarnos y los pelados por la ventana, que no se salían de los otros salones. Entonces la coordinadora de ver eso se asomó y pidió entrar. Entonces me dijo, con razón, es que todo el mundo se quiere venir para acá. Entonces todo el mundo me reclamaba la misma clase, pero yo quise como adelantar por ello, porque es que yo no quería que el curso todo me perdiera, porque todos iban perdidos. Y eso fue un gancho, profe. Eso fue un gancho para mí. Y yo sentí que desde ese día ese curso comenzó a darme lo que yo siento que merezco como docente, como le digo yo a ellos, no es que ustedes vengan aquí a comerse las meriendas. Entonces, para mí ese acto fue una experiencia significativa, profe. Muy bien, es Gracias. correcto. Profe, dígame. soy Edith Mosquera. A mucho gusto, un placer, bienvenida. Gracias. Bueno, quisiera darle un aporte sobre las habilidades. Perfecto. Resulta que ahí se habla de las diferentes habilidades, tanto de docente como de todo el cuerpo de los administrativos y de los estudiantes. En cada uno de ellos tienen que mostrar su habilidad en determinadas situaciones. Resulta Exacto. que yo trabajo en una institución, en una vereda, que es en la zona rural, en donde usted sabe que es muy difícil todo, porque carece de tecnología, no tiene, quizás tiene algunos instrumentos a utilizar como computadores y eso, pero no hay internet ni nada. Entonces, ahí todo el grupo, tanto de directivos como docentes, y incluidos los estudiantes, tenemos que buscar muchas habilidades para poner en práctica la clase o las actividades que vayamos a hacer. Entonces, por ejemplo, ahora no hace sino una semana hubo un simposio estudiantil en Santa Marta. Entonces yo me busqué la manera de hacerle llegar a ellos el material que exigían en el simposio. Eso es en la Quinta de San Pedro Alejandrino, donde falleció nuestro libertador Simón Bolívar. Entonces ahí todos los años hacen ese simposio en donde estudiantes se codean con los demás instituciones de varios departamentos. Y yo siempre tengo la tarea de averiguar en todos los cursos cuál es la habilidad de ellos en exponer, porque esa es una exposición en donde hay un jurado, hay un público que son puros estudiantes de otras instituciones. Y bueno, y nos ha ya dado muy buen resultado, que a pesar de la dificultad de que ellos viven en una zona rural, uno busca estrategias para que ellos saquen adelante sus proyectos, y lo mismo que los demás compañeros, que eso no lo hacemos solos, sino unidos con los directivos, con los demás profesores, compañeros, con los padres de familia y con los mismos estudiantes, que ellos todos colaboran y todo eso, a pesar de que es un centro rural. Yo no vivo ahí, yo vivo en un pueblo lejos de ahí, que yo me traslado hacia allá en moto, en donde pasan los buses, los camiones,
Y esa es como una habilidad que yo tengo también y una destreza de esquivar esos peligros y todo eso, profe. Wow. Sí, me imagino. Sí, son procesos que de alguna u otra forma, como en el caso que voy a colocar a continuación, voy a resaltar lo que son las habilidades laborales. Hablo del ejemplo de la compañera que habla que trabaja en una zona rural. Cuando hablo de las labores, de habilidades laborales, es la capacidad de un trabajo en equipo, donde observamos que si en algunos casos en nuestras instituciones hay limitaciones en cuanto a recursos, ¿qué es lo que nos queda? La creatividad de crear materiales o recursos que de alguna u otra manera el director propicia en sus docentes mediante colectivos de formación e investigación, va a garantizar en ellos la formación permanente para poder generar alternativas de aprendizaje que como líder yo formo a mi colectivo para que sean productivos y de alguna u otra manera, si carecen del internet, ¿qué podemos hacer? Material didáctico, donde el niño pueda explorar, desarrollar sus procesos cognitivos para de una u otra manera poder resolver y manejar situaciones de conflicto que se lleguen a presentar ante una situación dentro del espacio. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que, si no tengo ese recurso, qué es lo que puedo hacer? Crear, innovar estrategias que me permitan transformar mi hecho educativo en mi planificación. Yo quiero que mis estudiantes conozcan el proceso de reproducción de las plantas. ¿Qué puedo hacer? Si no tengo una computadora o no tengo un espacio de áreas verdes, ¿qué hago? Yo voy a hacer la creación de rompecabezas, yo voy a hacer la creación de láminas ilustradas, para que le explico al estudiante el proceso de reproducción de las plantas a través de imágenes, collages de imágenes, recursos que le permitan al estudiante generar conocimiento. ¿Y eso qué me garantiza a mí? Ante la formación que mi directivo no me brinda a través de los colectivos de formación e investigación que debemos hacer en nuestras instituciones educativas, porque somos un colectivo que debemos reunirnos, conversar, narrar experiencias, qué podemos hacer para la resolución de algún problema o una carencia que se observe en nuestra institución educativa, para así ofrecer una educación de calidad a nuestros grupos de estudiantes. Es preciso destacar que los aportes de la didáctica en la creatividad tomamos como referencia desde un punto de vista la importancia que tiene la creatividad como un valor fundamental en el proceso educativo, donde va a permitir el docente al estudiante narrar sus propias ideas y experiencias que le van a permitir al estudiante procesar su información, ser reflexivo y creativo en aportar ideas que lo identifiquen como una persona capaz de propiciar hechos o experiencias que de alguna u otra forma van a producir una comunicación didáctica entre emisor y receptor para ir descubriendo nuevos medios o nuevos pasos o alternativas que van a dar un aporte significativo a los miembros que integran un colectivo institucional como es la familia, la escuela y la comunidad. Yo como docente también integro a mis padres para que los padres también aporten en ese desarrollo del estudiante como un ser biopsicosocial capaz de crear, de transformar, de innovar y de dar aportes significativos que van a garantizar que la excelencia en el hecho educativo.
¿Alguna otra persona quiere dar un aporte? ¿Algún otro aporte, por favor? Si son tan amables. Se encuentra Osmar. ¿Se encuentra Osmar? Profe, una pregunta. Dime. Resulta que en el trabajo que vamos a hacer con usted, las unidades que vamos a resolver, Ajá. todas tienen que ver con las habilidades sociales. No, vamos a abordar diferentes aspectos de la creatividad. Temas relacionados a la creatividad. Esta semana ya ya estoy empezando a diseñar el aula virtual. Pueden ingresar, ya coloqué la planificación que van a trabajar. Hay un foro de dudas y respuestas. Está mi presentación. Progresivamente. 4 unidades, profe. Vamos a trabajar 4 unidades, ¿sí? Vamos a trabajar 4 unidades. Van a ser muy significativas y para que ustedes puedan ir desarrollando. Vamos a trabajar, a lo último, la unidad número 4, yo voy a dar las instrucciones. Van a realizar una planificación, las que son docentes de aula, para desarrollar la creatividad en los estudiantes en los espacios de aprendizaje. Y los estudiantes de gerencia van a desarrollar un plan de cómo desarrollarían la creatividad en sus docentes dentro de los espacios educativos. Ok, profe, ahí se tiene en cuenta la temática que uno le va a implementar a ellos, a los estudiantes. Exactamente. En el caso de un profesor, pero y en caso del área que la mía es de gerencia, por ejemplo. Entonces, ¿de qué manera puedo llegar yo o implementar un trabajo hacia los docentes? Ajá, para desarrollar la creatividad en ellos. Ah, ok. Una planificación innovadora. ¿Cómo harías tú a través de colectivos de formación, a través de actividades que de alguna u otra manera integran al estudiante, capacitarlo, formarlo, instruirlo e integrarlo a actividades recreativas, lúdicas? Todo unas actividades de esparcimiento que permitan al estudiante también, al docente tener un espacio que le permita desarrollarse y ser creativo. Nosotros como docentes también participamos en actividades lúdicas y recreativas de nuestros estudiantes. Analizamos, pensamos, opinamos, aportamos. Eso también esa es la idea en la parte de gerencia. Cómo tú desarrollas la creatividad y productividad en su grupo de docentes. Ya no como docente, sino como directivo, por ejemplo. Exacto. Como directivo, ¿cómo lo harías? O sea, las habilidades que yo tengo que... eso se puede como incentivar para incentivar a los docentes. Exactamente. Yo les voy a explicar por el aula virtual los elementos que va a contener el plan. Ok, profe, muchas gracias. De nada, a su orden. Aide nos dice en el chat privado, buenos días para todos y todas. Buenos días, Aide. Oxmar Reinex, profe, buenos días. Me disculpo por la tardanza, tranquilo, no te preocupes, me quedé sin datos, no te preocupes. Vamos a... Osmar, ¿se encuentra? Sí, señor, aquí estoy. Osmar, disculpa, tú eres profesor de inglés. En la presentación del grupo de WhatsApp me lo destacaste, ¿sí? No, profe, yo soy de naturales química. Ah, perfecto. Oxmar, quiero que estés atento porque la próxima intervención quiero que la hagas tú después que yo me explique el concepto, ¿sí? Por favor, para que estés atento. Ok. La creatividad en el sistema educativo. Yo como docente busco generar en mis estudiantes la experiencia que sea compartida.
ellos van a desarrollar su creatividad, la van a valorar a través del juego y la didáctica. Yo como lo expliqué, yo soy profesor de quinto grado y quiero explicar una actividad de lo que dije, un ejemplo de las plantas. Yo puedo utilizar rompecabezas, puedo utilizar cuentos, puedo utilizar, si tengo computadoras, videos, puedo desarrollar las psicofunciones, la motricidad fina, recortar, crear un collage, mapas mentales, entre otros elementos, y mirar que las cosas de otra forma van generando cambios, ¿sí? Lo vamos observando de diferentes formas para en sí desarrollar en los estudiantes la curiosidad y el interés de aprender. En el caso de Oxford, la química, en algunos casos, pues, algunos pueden tener esa agilidad de entenderla, otras personas les cuesta. En la parte de un ejemplo, Oxmar, que quisiera explicar una clase didáctica en lo que es la química, ¿cómo lo harías, Oxmar? De un tema en específico, los átomos, ¿no? Átomos creo que es un tema que se desarrolla en quinto año, ¿no? Bueno, profe, la verdad es que las clases de química y de naturales se prestan mucho para hacer experiencias. Ajá. Entonces, por lo menos en un tema que tenga que ver con la oxidación, yo puedo utilizar una sustancia como el sulfato de cobre con una puntilla de acero. Eso en cuestión de minutos, cuando uno introduce la puntilla en la solución, en cuestión de minutos se oxida. Entonces, es una forma práctica y de pronto didáctica de explicarle al chico esos fenómenos, porque resulta que los chicos son muy visuales, les gusta lo que pueden ver y con lo que se pueden relacionar. Y así hay cantidad pues, de experiencias, por lo menos la cuestión de la germinación, la semilla que se pone a crecer dentro de un frasco con algodón, ellos van haciendo un seguimiento al proceso. Entonces, todas esas cuestiones pues, son áreas que gracias a Dios se prestan mucho para ilustrar las clases mediante experimentos sencillos. Muy bien, Osman, porque ahí estás destacando la importancia de lo que es la experiencia compartida. Estás valorando la creatividad de sus estudiantes y sobre todo implementando la curiosidad para poder generar aprendizaje en los mismos. Muchas gracias, Osman. Vamos a observar algunas estrategias creativas que ustedes pueden desarrollar en su aula de clase. O en el caso de los estudiantes de la maestría didáctica, también en la parte de gerencia, porque como lo dije, un director puede formar a sus estudiantes mediante colectivos de formación e investigación. ¿Qué es lo primordial? Podemos trabajar con mapas mentales, infografías, material didáctico y cuentos, entre otros elementos que es software educativos, entre otros elementos, como lo dije, que sean favorables en el proceso de aprendizaje. Si alguno quiere dar un aporte ahorita, pues en este medio de estrategias creativas que desarrollan en sus espacios educativos, lo pueden decir en este momento. ¿Hay alguno? Bueno, profe, yo he observado que por lo menos el desarrollo de las clases de naturales, cuando uno por lo menos va desarrollando un tema y lo va ilustrando, se va colocando dibujos, al pelado le gusta estar dibujando en clase y después él mismo solito allá en la casa, él va y los colorea y lleva los cuadernos bien organizados, no le pida eso, porque o sea, le gusta mucho que uno los ponga a trabajar en clase haciendo dibujos, coloreando, esas cosas, pero por lo menos cuando la clase se vuelve muy monótona, que solamente cátedra, clase magistral, el pelado se aburre y pierde interés en la clase. Eso es lo que yo he podido observar. ¿Qué importancia tiene en el estudiante nosotros como docentes abordar en el niño lo que es la parte del dibujo, ¿no? Un dibujo puede explicar
tanto en el niño, cómo piensa, qué es lo que siente, qué es lo que desea y qué quiere transmitir a través de ese dibujo. Jacqueline, ¿te encuentras? Jacqueline. Dígame. Jacqueline, ¿qué importancia tiene para ti como docente la importancia de la realización del dibujo en un niño? Bueno, es importante porque eso lo ayuda a ellos a desarrollar la creatividad. Ellos les gusta mucho, por ejemplo, experimentar. Por lo menos cuando yo les pongo un dibujo, más bien no le hago que hagan un dibujo que yo se los lleve, sino que ellos mismos lo creen de su imaginación o algo así, para que ellos desarrollen esta creatividad. Muy bien. ¿Algún otro aporte sobre la importancia del dibujo en la creatividad? Profe. Sí, profe, yo. Bueno, el dibujo Profe, construye, Cecilia Pacheco. Ajá, Bueno, el dibujo construye el desarrollo de 3 áreas fundamentales, ¿verdad? Para el desarrollo de nuestros niños y niñas. Por ejemplo, la motora, la cognitiva y la emocional. Entonces, estos dibujos a los niños aprenden a controlar sus movimientos y también sus capacidades para adquirir como una motricidad muy fina, ¿verdad? Y esas estrategias les ayuda muchísimo y los adecua para desarrollar futuras habilidades como la escritura y para manejarse mejor. Y esa motricidad lo puede ayudar también a captar mejor y como a defenderse más en el área que uno les está manejando. Perfecto, muy bien. ¿Algún otro aporte? Sí, profe, Jessica Rivas. Yo creo que el dibujo también los ayuda mucho a desarrollar o a reflejar de pronto cómo piensan y cómo interpretan y es una manera como de representar algo en ellos, ¿no? Hablábamos ahorita de las habilidades y dentro de las personales se decía acerca de las habilidades visuales y los niños efectivamente son muy visuales y les encanta mucho todo el tema del color y todo el tema de crear. Entonces, por medio del dibujo, creo que ellos también están expresando sentimientos, la forma de ellos, cómo ver el entorno. Muy bien, muy bien. ¿Algún otro aporte de otro compañero? Profe, yo, Edith. Edith. Resulta que en la institución en donde yo laboro hay niños ya de 10º grado. Yo doy en el área de filosofía, ética y valores y filosofía. Y resulta que tengo en 10º grado un muchacho que él es un poco autista, tiene un poco de autismo. ¿Autismo leve? Sí, leve, sí, leve. Y porque él es inteligente al mismo tiempo. Entonces, he notado que en las habilidades como de explicar cosas a través de dibujos, los hace muy bien. Entonces, o sea, creo que la destreza que mejor que él tiene, explicar una actividad a través de dibujos. Esos son adaptaciones curriculares que tú tienes que desarrollar según el diagnóstico que usted realizó en la evaluación que usted como docente está observando en el estudiante, desarrollar su campo más creativo y que es en el caso particular del autismo, son más visuales. A través de la representación gráfica de un dibujo, el estudiante expresa un sinfín de conocimiento, él escucha lo que es el contenido y lo destaca en su dibujo, y en el cual él va a ir pronunciando y va a ir narrando de una forma. En el caso de ellos son como muy mecánicos, ¿no? Son mecánicos, pero lo va a hacer con excelencia, ¿sí? Van a destacar. Hay autistas que se destacan más en el cálculo, hay otros autistas que se destacan más en el análisis y comprensión del texto. Va variando de acuerdo a su nivel de funcionamiento. Sí, profe, él tiene problemas con algunas otras áreas, pero siempre lo hemos tenido como
en cuenta para darle cada uno de los profesores como un empujoncito, como se dice, para que él siga adelante, porque él se lo merece y porque él hace el esfuerzo. Lo que pasa es que ustedes en ese proceso están realizando adaptaciones curriculares. Esas adaptaciones curriculares son recursos de apoyo que ustedes van a garantizar que su aprendizaje sea efectivo y se apropie a los contenidos, bien sea de la educación primaria o secundaria. Exacto. Profe, eso entra dentro de la inclusión, ¿cierto? Exactamente, la inclusión educativa. El docente tiene que tener una sensibilización en el momento de la inclusión del estudiante con necesidades educativas especiales, estar formado para brindar una psicoeducación a través del desarrollo socioemocional y a la vez educativo. ¿Qué es lo que me estás destacando tú? Que a través de del curso que usted está impartiendo, usted está realizando su adecuación curricular, en el cual usted evalúa al estudiante a través de la representación gráfica del dibujo, donde él va a expresar su contenido de lo que él está creando para poder transmitir como un medio de comunicación que él está cumpliendo con la asignación que usted está desarrollando como docente, porque los autistas tienen una mediación, es decir, el docente es el modelador del proceso de aprendizaje, él va adquiriendo las conductas o parámetros o direcciones que el modelador de aprendizaje le está facilitando a través de un contacto visual, palabras muy concretas, no extensivas, pero de una forma, esas palabras concretas van a garantizar en él que se apropie del aprendizaje del mismo. Profe, sí, como les dije en la otra intervención, que tenemos como dificultades en la cuestión del internet y esas situaciones. Yo en mi casa sí tengo, y yo tengo impresora y yo les llevo los materiales. A veces llevo un tema determinado y les digo que me construyan un mapa conceptual, un mapa mental. Y él es de eso que no lo hace perfecto y con las conexiones debidas, pero uno lo va orientando. Inclusive hay estudiantes que tratan de ayudarlo, pero él es callado y a veces hace las actividades y no las entrega. Tiene uno que estar como pendiente de si la hizo o no para que la entregue. Claro, tú como modelador de aprendizaje, por ejemplo, te sientas, obsérvame, buscas que él establezca la mirada. Por ejemplo, Pedro, vamos a trabajar, haces una pausa con el tema en específico, le das las instrucciones, modelas un ejemplo para que él pueda seguir el parámetro que tú le estás indicando. Exacto, uno le inclusive a todo, porque hay muchos estudiantes que yo no sé hacer mapas conceptuales, ya, entonces yo a veces les hago un modelo a mi manera, así nada más el croquis. Y ellos entonces se siguen por ahí porque ya tienen una idea, y les digo que tiene que haber una palabra que conecte con lo que va a decir, ¿verdad? Claro, pero en el caso particular, recuerda que el estudiante debe brindarle el apoyo, porque ese es el proceso de inclusión. E incluirlo en trabajo grupal. Si él tiene la capacidad de socializar con otros niños, debes incluirlo con otros niños, buscar la manera de que él se integre y se apropie de todos, con un ambiente tranquilo, que no haya mucha distorsión de ruido, un tono de voz pausado, motivarlo a que te observe, a que te preste atención, con palabras muy concretas, y indicarle la instrucción que tú le vas a asignar en el momento. Y a su vez, que él observe cómo tú desarrollas un primer ejemplo para poder continuar la asignación de forma independiente. Profe. Dígame.
Escucho. Soy Mónica Oh, nuevamente. hola Mónica, ¿cómo estás? Sí, escuchando las intervenciones de la compañera y de usted interesantes allí. Profe, ahora que usted habla de los dibujos, de esa habilidad de ellos de dibujar, para muchos estudiantes, eso para ellos es más que una destreza, una habilidad, es una dificultad, porque no sé si es que de pronto en el camino se han encontrado con que ellos no, o sea, se sienten que no tienen esa capacidad para trazar, para dibujar. Así también ha pasado con la letra, profe. No, no, Nosotros estuvimos, o sea, yo tuve unas experiencias en la institución, recuerdo allá en Laura Vicuña, a mí nunca se me olvidan. Primero una traumática donde yo hice un dibujo muy bonito y la profesora dijo, tú lo copiaste. O sea, yo le dije, le traté a ella de decir de varias maneras que no lo copié y ella, o sea, ¿cómo le digo yo? Me crucificó, o sea, dijo, no, tú no tienes como esa capacidad de hacer ese dibujo tan bueno. Ahí definitivamente no me gustó el dibujo porque yo dibujaba, profe. Y eso a mí me exacto. traumatizó para toda la vida, que yo decía, bueno, yo no puedo, ¿será que ella quiere otro tipo de dibujo o ella quiere algo que ella ya tiene establecido? No sé. Y otra cosa que sí fue significativa fue que un profesor, teníamos la letra, mejor dicho, o sea, no teníamos una letra buena. Y él nos hizo como una especie de formatos y todos salimos escribiendo el mismo tipo de letra y es una letra que todo el mundo dice, tú tienes una letra bonita. Yo dije, no, si todos en el colegio salimos escribiendo de la misma manera porque el profesor se esforzó por Te lo ese trabajo. porque te motivó. Exacto. Nosotros Entonces, somos motivadores. Si no hay motivación, como siempre lo he destacado en toda mi intervención, la motivación es fundamental para desarrollar la excelencia en el campo educativo. El amor por lo que estoy haciendo, por lo que estoy desarrollando. Y es como lo voy a explicar a continuación, que hablo del perfil del docente. En todas mis clases que, Profe, ¿puedo decir algo antes que usted pase el tema? ¿cómo no? Bueno, de pronto por mis experiencias, a mí había un salón este año, me pasó, no hace mucho, y en el primer periodo los estudiantes iban mal conmigo. Yo les preguntaba la tarea y un día yo había entregado unos módulos, o yo les entregué módulos, estaba bastante difónica. Y ellos empezaron, no solamente copiaron la parte, lo que estaba escrito, y no quisieron, porque todos mis módulos tienen dibujo y desarrollaron dibujo. Comenzó con que yo estaba enferma y no podía hablarle y ellos no querían tampoco hacer nada. Entonces vi que estaba revisando una compañera y todos eran a través de dibujo. Y ella, todo lo que empezaron a ellos a entregar trabajo, ese día yo lo regañé. Les dije que, entonces a la señora María sí le trabajan y a la señora no, porque ellos son dibujos. Y había unos que me dicen, cuando un estudiante, yo voy a un salón y me dice, yo no sé dibujar. Yo le dije, yo tampoco, pero cualquier cosa que me haga, pero que me lo hagas tú. Sí, señor, lo que sea, lo que sea. Y como yo sé que ese niño, yo les digo, bueno, sacate un 8, pero te voy a poner un 8.5 porque ese dibujo está divino. O sea, ya el estudiante uno lo va estimulando. O sea, se Claro, estimula a través de, así sea, porque el estudiante prácticamente nosotros lo hemos enseñado que lo manejamos con notas. Ellos se preocupan si sacan un 2, ellos se preocupan si sacan un 8, porque ellos quieren, hay una competencia y se ha desarrollado una competencia en quién ocupa el primer puesto, o sea, para mantener un promedio dentro del salón. Así encuentro 50 en la institución donde yo trabajo, los estudiantes se esfuerzan para tener un mejor rendimiento. Pero eso se logra, de pronto no es decirle al estudiante, si tú no pudiste o tú no hiciste algo. Lo claro. que pasa es que, y si el estudiante de pronto no hizo, por ejemplo, ahí hay una niña que ella es muda, ella es sorda muda, pero Déficit auditivo. sí, yo le he analizado y yo le dije, pero tú puedes hablar y ella puede hablar. Porque si no fuera así, un día yo trabajo 1 hora antes en el salón del lado y escuchaba una bulla
y era la niña peleando con los compañeros. Entonces yo le empecé a exigir, porque ¿qué pasa? A veces nosotros caemos en un error, porque el error es que como la niña tiene una discapacidad, lo vemos como tiene este problema, nosotros como que no nos preocupamos, sino que la dejamos que ella haga eso, o que no haga las tareas, o que nosotros después le ponemos una nota, porque tampoco... Perdón, señor. Disculpe, algunos pueden apagar los micrófonos mientras la compañera hace la intervención. Sí, muchos Bueno, se gracias. escuchan hablando. Edith, por favor. Bueno, gracias. Entonces, ¿qué pasa, profe? Que nosotros, en vez de colaborarle realmente al estudiante con esa nota, porque terminamos dando una nota apreciativa al estudiante, Exacto. no lo ponemos a que él desarrolle sus capacidades. De pronto el estudiante no tiene de pronto que va a hacer una intervención fluida, pero sí puede hacer otras cosas. De pronto se puede desarrollar en una manualidad, en una habilidad. Pero la viera usted, la habilidad de esa niña para hacer un peinado, para maquillar. Entonces uno va explorando qué me gusta y qué conocer, investigar al estudiante, cuáles son sus fuertes y cuáles son sus debilidades. Exacto. Gracias, Sus profe. intereses y necesidades. Continuamos. Cuando hablo del perfil del docente, siempre me he caracterizado, cuando siempre imparto un curso acá en el IETSE, me gusta hablar mucho acerca del perfil del docente. Tomo 4 elementos muy importantes. El docente tiene que ser investigador, tiene que ser creativo, tiene que ser motivador y tiene que ser flexible. Yo me ajusto a los intereses y necesidades de mi estudiante del contexto que integro, como docente para poder generar alternativas de aprendizaje. En el caso de la gerencia, yo como director, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo soy investigador de la realidad que pasa en mi contexto educativo. Aquí en Venezuela se trabaja el proyecto educativo integral comunitario, donde yo aborco mi PIC, todo lo que pasa en mi contexto educativo, mi escuela y mi comunidad y la familia que integra mi institución, que investigo los perfiles de mis docentes, cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades, cuáles son los intereses de mis obreros, dónde los puedo ubicar, qué les agrada, cómo puedo ser yo un líder creativo donde se motiven, muestren interés por todo lo que están haciendo para que pueda ser ofrecer una educación de calidad, motivándolos, guiándolos y siendo flexible ante situaciones que se puedan presentar dentro del espacio educativo. Es decir, las características de la creatividad, yo tengo que ser el docente, tanto como el gerente, el director, tienen que tomar una iniciativa de creatividad e innovación. Eso me va a permitir direccionar el papel fundamental que tengo para reflejar emociones, sentimientos en lo que yo quiero hacer, la curiosidad, de mostrar en todos curiosidad e interés y originalidad en lo que estoy creando, en lo que voy a hacer, en lo que voy a presentar, en lo que voy a ejecutar, para que tanto el docente como el directivo propicien experiencias significativas, participativas y colaborativas dentro de su colectivo en general. El docente de aula, yo en todo proyecto, de toda planificación, debo tomar muchas iniciativas que muestren en mis estudiantes un interés, una curiosidad. Por de ellos van a reflejar sus emociones, qué es lo que realmente quieren aprender, cómo quieren adquirir esas experiencias significativas de acuerdo a sus habilidades, y ellos van a mostrar su originalidad de lo que están percibiendo en la creación de su actividad. Es allí que como docentes pues tenemos un papel muy fundamental,
para que la educación progrese y sea esa educación que realmente queremos ofrecer, formar ciudadanos para una sociedad productiva. Finalmente, hemos culminado la presentación. Quiero agradecer y darle las gracias por participar, estar aquí. Y observé que la gran afluencia de todos, asistieron casi todos a la clase. Y es grato para mí verlos aquí conectados, que ustedes participen, que den aportes, que no solamente el facilitador hable solo, porque no es la idea es que ustedes aporten, de que construyamos aprendizaje y que cada uno se lleva una experiencia de cada ambiente educativo donde ustedes se desempeñan en la actualidad. Quisiera conocer sus impresiones, por favor. Vamos a ir apagan sus micrófonos para cuando la persona exprese su experiencia en la clase, lo apagan y el otro interviene y dice el nombre nuevamente. Los escucho. ¿Cómo les pareció la clase? Excelente, profesor. Muy bueno. Muy buenos días, profe. Van a ir hablando, pagan y vuelve el otro, da el nombre y así sucesivamente. Edith Mosquera, profe. Ajá, Edith. ¿Cómo le parece? Bueno, el tema es muy interesante y muy importante para todos los que participamos hoy en esta guía que nos trajo usted. Es para mí muy importante, en el cual creo que todos vamos a poner en práctica. Todos sus consejos, todo estuvo ameno, no estuvo aburrida la clase. Y bueno, invito a los compañeros a que siempre participemos todos y le aportemos ideas, porque así damos la idea de que es una temática muy interesante y muy buena para todos nosotros. Muy bien. Gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, seguimos las dos, así es. Bueno, siga usted, disculpe. Bueno, no se preocupe. Profe, bueno, agradecida principalmente por el encuentro. Pues como decía la docente anterior, fue algo muy interesante porque muchos de nosotros hemos escuchado creatividad, pero pocas veces nos hemos sentado a reflexionar acerca del verdadero concepto de esa palabra y de todo lo que implica en el campo educativo, ¿no? Tantas cosas que podemos recoger para poder ponerlas en práctica, siendo realmente creativos y buscando también que ese proceso de enseñanza sea como una retroalimentación, ¿no? No solamente que el docente sea el que enseñe, sino también saber, hace parte de nuestras habilidades como docente, saber escuchar también al alumno, darse cuenta de cuáles son sus verdaderas habilidades, sus talentos, y poder potencializarlos también, incentivarlos al trabajo en grupo, sobre todo, que también creo que hace parte de las habilidades sociales. Entonces, no, profe, muy agradecida. Hace poco fue que incursioné en el campo de la docencia. Espero seguirlo haciendo. Como le dije en mi presentación, no soy docente, soy comunicadora social y periodista, y me parece en realidad muy enriquecedor cada uno de los conceptos y cada uno de los temas que tocamos el día de hoy. Entonces, de verdad, muy agradecida. Gracias a ti. Diste un punto clave, que en la docencia está todo, ¿no? Yo digo que hoy en día el desarrollo sostenible le permite al docente que, si no cuenta con algunos recursos, el medio ambiente los ofrece, lo que es los materiales reusables, ¿no? Donde podemos crear materiales didácticos que de alguna u otra manera podemos desarrollar esos procesos cognitivos que los estudiantes van a mostrar interés y amor por lo que están haciendo. Muchas gracias. ¿Alguna otra persona? Profe. Bueno, buenos días, profe. Mi nombre es Omar Hernando Reynés, docente de Naturales Químicas. Ok. No, profe, pues muchas gracias por su clase, de verdad muy amena, muy constructiva. Esperamos pues que nos volvamos a
a reunir pronto. Claro que sí. Para que nos Viene podamos seguir edificando entre viene todos. un segundo encuentro síncrono más adelante. Listo, mi profe, Dios me lo bendiga mucho. Amén y gracias igual para ti. Muy buenos días, profe. Mi nombre es Aide Medina, de acá de Zona Bananera. Muy interesante el tema de hoy, profe. Las de habilidades lingüísticas y sociales. Dentro de esas habilidades tenemos que aprender a conocernos al estudiante y ayudarnos a que desarrolle sus propias habilidades, porque cada estudiante es diferente. De tal manera, vamos a manejar todos por igual y no los podemos medir por igual. Entonces, cada y aprender a conocer a cada estudiante como todo docente. Entonces, muy buen, profe, ese tema. Le agradezco y bendiciones y hasta pronto. Gracias. En la parte de la creatividad debemos desarrollar lo que es la psicolingüística. La psicolingüística es la forma de cómo aprendemos, cómo nos apropiamos del lenguaje, cómo producimos ese lenguaje para poder adquirir conocimientos que de verdad sean prácticos en nuestro entorno. Muchas gracias a ti. ¿Alguna otra persona? Hola, profe. Cecilia Pacheco. Profe, profe. la verdad es que la capacidad, la creatividad que nos da la capacidad o facilidad para inventar o crear o estimular la creatividad de los niños es muy mágica, porque de verdad no es un secreto para nadie la clase de educación que tenemos en Colombia por culpa de los gobiernos. Entonces, los profesores, tanto en las aulas, tenemos muchas falencias en lo que nos cuesta mucho para buscar estrategias, ¿verdad? Entonces, tenemos que prácticamente buscar estrategias de nuestros propios medios, prácticamente de nuestros bolsillos, por decirlo así. Entonces, las técnicas para ser creativos son los procesos de aprendizaje, experiencias significativas, es buscarle un ambiente creativo a los niños, ¿verdad? Entonces, así hacernos como que esa forma de educar para que ellos puedan manejarse mejor. Y no es nada fácil, es como un reto para cada docente. Exacto. Porque, desgraciadamente, los gobiernos no nos facilitan como esos medios, entonces nosotros debemos buscarlo. Entonces, esta clase nos ayuda mucho y nos incentiva mucho a buscar estrategias para que nuestros niños y niñas puedan manejarse mejor y puedan educarse mejor y así puedan entender mejor nuestras clases. Exacto, un aprendizaje para la vida. Muchas gracias por tu intervención. Hola, profe. Hola. Profe, mire, hablando usted ahorita de la lingüística, ya estamos para despedirnos, pero no quiero dejar atrás una actividad que yo realicé con los estudiantes de sexto a 11, un picnic literario a campo abierto, una actividad muy productiva donde los niños, pues, la idea era que ellos construyeran su propio conocimiento a través de la lectura en voz baja, la lectura de imágenes, lectura alta, y todas esas actividades que se realizaron ahí me fue muy enriquecedora porque, o sea, el estudiante construyó, hizo, realizó conocimiento que de pronto ellos no lo habían explorado, ¿no? ¿Sí? ¿Me entiendes? Exacto. Entonces, me fue muy bien en esa actividad. Lo hice a campo abierto también. Yo trabajo en una zona rural donde no hay conectividad y pues la herramienta que más me favoreció fue esa, realizar ese picnic literario. Muy bien. Sí, en cuanto a las habilidades sociales, profe, también se tienen en cuenta porque esas son destrezas que se puede desarrollar en los niños, o sea, las relaciones con otras personas, la forma adecuada, cómo deben hablar, expresar sus sentimientos, sus opiniones o necesidades en diferentes contextos, que me sirvió mucho esa actividad también. Muy bien, Muchas interesante. gracias. Tu actividad. Somos docentes y propiciamos un universo de conocimiento en todas las personas que integran nuestro contexto. Y tenemos que llevar la secuencia de cómo el alumno aprende para que no pierda ese lenguaje que sea significativo para su desarrollo personal. Y también en la gerencia,
Muy importante, se desarrollan las habilidades sociales dentro de las aulas de clase. También debemos desarrollar las habilidades sociales a nivel institucional, tanto el directivo como los docentes. Muchas gracias. Profe. Señor. Gracias a usted, profe. Profe, Mónica le va a decir algo acá. Dígame, Mónica. Profe, gracias por recordarnos nuestra profesión, que al ser docentes debemos ser creativos, y al ser creativos, claro que sí, debemos ser investigadores, planeadores, mirar las experiencias, buscar herramientas para llegar a las dimensiones sentimentales, pensamientos de los estudiantes, para ver cómo les ayudamos a enamorarse de los aprendizajes, que eso ante todo es lo que, y sobre todo esos proyectos, profe, proyectos en equipo, la transversalidad que también la dejamos de usar, estar en comunicación. Si una comunidad educativa está a la vanguardia y está trabajando en equipo, eso va Eso a va a dar muy buenos fortalecer el resultados. aprendizaje. Sí. Muy bien. Entonces, gracias, profe, por gracias. todo lo que nos dio el día de hoy. Claro, el trabajo en familia, escuela y comunidad va a garantizar la excelencia en la práctica educativa. ¿Alguna otra persona? Profe, no se nos puede olvidar que somos transformadores, ¿no? Exactamente. Esa es la idea. Esa es la idea, claro que sí. ¿Alguna otra persona? Bueno, profe, agradecida por todos los aportes, por todo lo que usted hoy nos ha brindado, por los aportes de los compañeros. De verdad que esta clase es muy dinámica y fue muy interactiva, que todos compartieron experiencia y uno aprende del otro, ¿cierto? Exacto. Entonces, excelente, profe, muchas gracias. La idea fundamental de mis clases no es que yo llego, me siento, yo no soy el que hablo solamente. Aquí hablamos todos construimos, todos nos llevamos un aprendizaje de cada uno, todo lo que hablan es significativo para mí, porque de alguna u otra manera como docente yo genero aprendizaje y soy motivador a la excelencia. Gracias a ustedes por confiar en nosotros, confiar en esta casa que busca la formación de profesionales de excelencia para la vida, que eso es muy importante. Gracias, profe. ¿Alguna Gracias, otra? profe. Excelente encuentro, profe. Gracias a ustedes por acompañarme este día. Me voy muy contento porque hubo mucha afluencia de todos, casi la matrícula completa. Gracias por asistir, gracias por aportar, gracias por instruir, gracias por formar, porque tanto como docente y estudiante nos formamos de uno del otro. Somos un equipo, recuerden eso. Nos veremos en nuestro próximo encuentro. Les deseo un feliz fin de semana. Atentos al aula virtual y nos veremos en una próxima oportunidad. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias.